Bueno, ahora veremos en esta breve sección la armonía que hay entre las confesiones más importantes en el asunto de la Santa Cena. En primer lugar, veamos qué enseñan los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, escritos en 1563, y vamos a ver qué es lo que dice el artículo 28. Voy a citar de manera textual, hermanos, de tal manera que lo que voy a estar leyendo es una cita textual de los artículos que pueden encontrar también en internet. Los pueden leer de manera gratuita, incluso los pueden descargar por PDF. Hay muchos lugares desde donde lo pueden hacer. Y bueno, yo me voy a encargar de ir leyendo de manera textual lo que enseñan los artículos. Aquí en el artículo 28 de los 39 artículos dice lo siguiente: la cena del Señor no solo es un signo del amor que los cristianos deben tener entre ellos mismos, sino más bien un sacramento de nuestra redención gracias a la muerte de Cristo. Hasta tal punto que para aquellos que con fe justa y meritoriamente reciben dicha cena, el pan que partimos es una parte del cuerpo de Cristo, e igualmente la copa de la bendición es una parte de la sangre de Cristo. La transubstanciación, o el cambio de la sustancia del pan y del vino en la cena del Señor, no puede probarse por medio del texto sagrado, sino que, y vean cómo lo dice el artículo 28 de los 39 artículos, es repugnante ante las claras palabras de la Escritura, echa por tierra la naturaleza del sacramento y ocasiona muchas supersticiones, lo cual es muy cierto. El cuerpo de Cristo se da, recibe y come en la cena solo de manera celeste y espiritual, y el medio por el cual el cuerpo de Cristo se recibe y come en la cena es la fe. El sacramento de la cena del Señor no fue reservado, llevado, elevado o adorado por ordenanza de Cristo. Después tenemos el Catecismo de Heidelberg, escrito en 1563 también. Este catecismo contiene diferentes preguntas que tienen también la respuesta, y la pregunta número 75 en el Catecismo de Heidelberg es la siguiente: ¿cómo es que la Santa Cena te recuerda y asegura que participas en el único sacrificio de Cristo en la cruz y en todos sus beneficios? Y la respuesta es: lo hace de esta manera. Cristo me ha mandado a mí y a todos los creyentes que coman este pan partido y que beban esta copa en memoria de él. Junto con este mandamiento vienen las siguientes promesas. Primero, tan seguro como mis ojos ven el pan del Señor partido para mí y la copa que se comparte conmigo, así también es cierto que su cuerpo fue ofrecido y sacrificado por mí y su sangre fue derramada por mí en la cruz. ¡En qué hermosas palabras! Segundo, tan seguro como recibo de mano de aquel que reparte los elementos y gusto con mi boca el pan y la copa del Señor que se me entregan como señales seguras del cuerpo y sangre de Cristo, así también es cierto que Cristo nutre y refresca mi alma para vida eterna con su cuerpo crucificado y su sangre derramada. Más adelante, la siguiente pregunta, la pregunta número 76, dice, en el mismo catecismo: ¿qué significa comer el cuerpo crucificado de Cristo y beber su sangre derramada? La respuesta: significa aceptar con un corazón creyente todo el sufrimiento y muerte de Cristo y de esta manera recibir perdón de pecados y vida eterna. Pero significa más. Mediante el Espíritu Santo que vive tanto en Cristo como en nosotros, somos unidos más y más al bendito cuerpo de Cristo, y así, aunque Él está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y para siempre vivimos y somos gobernados por un solo Espíritu, así como los miembros de nuestro cuerpo son gobernados por una sola alma. Y luego en la pregunta número 79 del mismo catecismo, se lee: ¿por qué entonces Cristo llama al pan su cuerpo y a la copa su sangre, o habla del nuevo pacto de su sangre? ¿Y por qué Pablo habla de la participación del cuerpo y la sangre de Cristo? Y vean la respuesta. Cristo tiene una buena razón para usar estas palabras. Nos quiere enseñar que así como el pan y el vino alimentan la vida temporal, así también su cuerpo crucificado y su sangre derramada son la verdadera comida y bebida de nuestras almas para vida eterna. Pero más importante, quiere asegurarnos mediante esta señal y promesa que nosotros, mediante la obra del Espíritu Santo, compartimos en su cuerpo y sangre verdaderos,
tan seguro como recibimos estas santas señales en memoria de Él, y que todo su sufrimiento y obediencia son tan definitivamente nuestros como si nosotros mismos hubiésemos personalmente sufrido y hecho satisfacción por nuestros pecados. Luego, en 1648 se escribió la Confesión de Fe de Westminster. En el capítulo 29 de esta confesión leemos: Nuestro Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre, llamando la Santa Cena. Este sacramento debe ser observado en su iglesia hasta el fin del mundo con el propósito de conmemorar perpetuamente el sacrificio de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes todos los beneficios de la misma, para su nutrición espiritual, para su crecimiento en Él, para mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que a Él le deben, y para ser un lazo y una garantía de su comunión con Él y de los unos con los otros como miembros de su cuerpo místico. En este sacramento, Cristo no es ofrecido a su Padre ni se hace un sacrificio real por la remisión de pecados de los vivos o de los muertos. Es solamente una conmemoración de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y es una ofrenda espiritual a Dios de la mayor alabanza posible por tal sacrificio, de manera que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es la injuria más abominable al único sacrificio de Cristo, que es la única propiciación por todos los pecados de sus elegidos. En este sacramento, el Señor Jesucristo ha ordenado a sus ministros que declaren al pueblo su palabra de institución, que oren, que bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para un uso santo, que tomen y partan el pan, que tomen la copa y que, comulgando ellos mismos, ambos sean dados a los comulgantes, pero a ninguno que no esté presente en ese momento en la congregación. Las misas privadas o el recibir a solas este sacramento de un sacerdote o por cualquier otro, así como la negación de la copa al pueblo, la adoración de los elementos, el elevarlos o el llevarlos de un lugar a otro para adoración y el reservarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de este sacramento y a la institución de Cristo. En este sacramento, los elementos externos debidamente separados para los usos instituidos por Cristo tienen tal relación con Cristo crucificado como si verdaderamente fuesen el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque lo son solo sacramentalmente y se les llaman a veces por el nombre de lo que representan. No obstante, en sustancia y naturaleza estos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, tal como eran antes. La doctrina llamada comúnmente transustanciación, la cual sostiene que la sustancia del pan y del vino se convierte en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo por la consagración del sacerdote o por algún otro modo, es repugnante no solo a la Biblia, sino también al sentido común y a la razón, y desvirtúa la naturaleza del sacramento, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y hasta de crasas idolatrías. Los recipientes dignos, al participar externamente de los elementos visibles de este sacramento, en ese momento también participan interiormente por la fe real y verdaderamente, aunque no carnal y corporalmente, sino espiritualmente, reciben y se alimentan del Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. Por lo tanto, el cuerpo y la sangre de Cristo no están carnal y corporalmente en, con o bajo el pan, recuerden, dice, no están en, con o bajo el pan y el vino, sino que están real, pero espiritualmente presentes en aquella ordenanza para la fe de los creyentes, tal como los elementos lo están para sus sentidos externos. Esto, hermanos, es como lo que exponía Juan Calvino, que vimos en nuestro estudio de Roma y la Reforma, ¿no? Y cierra Westminster diciendo lo siguiente: aunque los ignorantes y los malvados reciban los elementos externos de este sacramento, sin embargo, no reciben la cosa significada por medio de estos. Más bien, al participar de ellos indignamente, son culpables del cuerpo y de la sangre del Señor para su propia condenación. Por esta razón, todas las personas ignorantes e impías, puesto que no son aptas para gozar de la comunión con Él, son también indignas de la mesa del Señor, y mientras permanezcan en tal condición, no deben, sin cometer un gran pecado contra Cristo, participar de estos santos misterios, ni deben ser admitidos a ellos.
Luego viene la Confesión Bautista de Londres, escrita en 1689, y en el capítulo 30, la Confesión Bautista de Londres comienza diciendo: la cena del Señor Jesús fue instituida por él la noche misma en que fue traicionado, para ser guardada en sus iglesias hasta el fin del mundo, como un recordatorio perpetuo para mostrar a todo el mundo el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes con todos sus beneficios, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todos los deberes que estamos obligados a cumplir ante él, y para ser un vínculo y marca de la comunión que tienen con él y los unos con los otros. En esta ordenanza, Cristo no se ofrece a su Padre ni se lleva a cabo ningún sacrificio real para el perdón del pecado de los vivos o de los muertos, sino que es solo un recordatorio de aquel sacrificio de sí mismo por sí mismo en la cruz, hecho una vez y para siempre, y una ofrenda espiritual de todas las alabanzas posibles a Dios por esto mismo, de manera que el sacrificio católico romano de la misa, como lo llaman, es muy abominable e injurioso ante el único sacrificio del mismo Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. En esta ordenanza el Señor Jesús ha instituido que sus ministros oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así de su uso común para un uso santo, y que tomen y partan el pan, y que tomen la copa, y que participando ellos mismos también, den ambos elementos a los participantes. Ahora voy a hacer un paréntesis. Ven qué importante es que las confesiones protestantes hablan de dar ambos elementos a los participantes, ya que el catolicismo romano no participa al pueblo de la copa del Señor, solamente les dan el pan, lo cual es una terrible contradicción, ¿no? Enseñando que ellos comen y beben el cuerpo literal de Cristo, restringen al pueblo de comer del cuerpo de la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, vean cómo las confesiones protestantes hacen un énfasis en que se le tienen que dar ambos elementos a los participantes. Continúo. Dice, sigue diciendo la confesión de Bautista de Londres de 1689. El negar la copa al pueblo, la adoración de los elementos, el levantamiento o el traslado de los mismos con fines de adoración, el reservarlos para un supuesto uso religioso, que todas estas cosas hacían los católicos romanos, son todos usos contrarios a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución hecha por Cristo. Los elementos externos de esta ordenanza, apartados debidamente para los usos ordenados por Cristo, guardan tal relación con el crucificado que algunas veces son identificados por los nombres de las cosas que representan, el cuerpo y la sangre de Cristo, como si en realidad lo fueran, aunque se hace solo en términos figurativos, pues en cuanto a sustancia y naturaleza, realmente siguen siendo verdadera y únicamente pan y vino como lo eran antes. La doctrina que plantea un cambio en la sustancia del pan y del vino, en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, conocida comúnmente como la transustanciación, realizada por la consagración de un sacerdote o de cualquier otra forma, es repugnante no solo a la Escritura, sino aún también al sentido común y a la razón, y echa abajo la naturaleza de la ordenanza, y ha sido y es la causa de múltiples supersticiones y hasta de groseras idolatrías. Aquellos que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles de la misma, también lo hacen interiormente por medio de la fe. La reciben real y verdaderamente, no de forma carnal ni corporal, sino espiritual, y se alimentan de Cristo crucificado, de todos sus beneficios en su muerte, no estando el cuerpo y la sangre de Cristo presentes de manera corporal y carnal, sino solo espiritualmente presente a la fe de los creyentes que participan en esta ordenanza de manera similar, en que los elementos mismos lo están a los sentidos externos. Todas las personas ignorantes e impías, al no ser aptas para gozar de la comunión con Cristo, son indignas de la mesa del Señor y no pueden, mientras permanezcan así, participar de estos santos misterios o ser admitidos en los mismos sin cometer un gran pecado contra Él. Quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Hermanos, esto es lo que dicen algunas de las confesiones más importantes en el protestantismo. Recuerden que grupos grandes de eruditos, de teólogos, de pastores, de maestros de la iglesia se reunieron para determinar estas confesiones, para reconocer qué es lo que
creían en común de acuerdo a estas cosas, y se separa generalmente por denominaciones. Como ustedes vieron, está la anglicana, está la confesión de Westminster, que generalmente rige a los presbiterianos y a los reformados, está la confesión bautista de Londres, y así hay diferentes otras distintas confesiones, ¿no? Por ejemplo, la confesión belga de Guido de Bresse, en donde en el artículo 35 toca este tema, los catecismos mayor y menor de Westminster, que se desprenden de la confesión de fe de Westminster, son buenas para consultar. Pero lo que quiero que vean es que aún perteneciendo a diferentes denominaciones, claramente hay un concilio, hay un acuerdo, ¿no?, entre los protestantes. No están distanciados los protestantes unos de los otros en lo que se cree de manera común y también lo que no se cree de manera común. Si se dan cuenta, en todas las confesiones se habla en contra de la transustanciación y de las, como dicen la mayoría de ellas, ¿no?, las repugnantes idolatrías que se dan por creer que el cuerpo y la sangre del Señor están corporalmente presentes en la hostia o en la copa, ¿no?, etcétera. Bueno, como es claro, las diferentes confesiones protestantes entonces concuerdan al explicar este asunto. Estudiar y meditar en las confesiones nos va a traer mucha claridad y nos permitirá asimilar con más facilidad el significado y el uso de la Santa Cena. Hermanos, en el siguiente video entonces vamos a ver en resumen, después de toda esta serie de videos, qué es lo que creemos nosotros como Iglesia Cristiana Luz Admirable. ¿Qué es lo que creemos nosotros como Iglesia Cristiana Luz Admirable? Que Dios los bendiga, hermanos.